el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. También porque es Señor de los otros días. También porque es Señor de todas las cosas. Es el Verbo eterno, la palabra de Dios por la quien fueron hechos los mundos. Es el que da el sustento a cuanto existe y todo lo creó por amor y lo mantiene en el ser. Es la verdad que define, que marca, que establece cómo deben ser las cosas, que pone una ley en la creación, pero sobre todo que ha creado al hombre de forma especial y también pone una ley en el corazón del hombre. Pero esta ley es diferente, no es una ley mecánica como las leyes de la física, ¿verdad? Es una ley espiritual, es una ley que dice, busca mi rostro. Es decir, nuestro descanso, nuestro bien, nuestra paz es conocer a nuestro Dios. Nos ha hecho con una capacidad especial para conocerle y conociéndole, amarle. Y no hay contra esto ninguna otra ley. Por tanto, el Señor está por encima de todo, pero sobre todo debe estar por encima de nuestro amor, debe estar en nuestro corazón como el primer amor sobre todas las cosas. Y esto es lo que estos fariseos no entendían. Cuando los discípulos de Cristo van caminando en sábado, no saben hasta dónde van, no saben cuántos pasos van a contar, encima iban comiendo por el camino, le critican, le juzgan al Señor. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿A dónde los llevas? ¿Pero qué pretendes? ¿Quién te crees que eres? ¿Estás tú por encima de la ley? Y no es que estuviese incumpliendo ninguna ley, pero es que Él sí está por encima de la ley porque es el autor de la ley, porque es Dios mismo, porque es el amor. Es la ley perfecta, la palabra. Lo que pasa es que la ceguera de estos hombres no les permitía reconocer quién era Cristo y sobre todo su rebeldía, su rechazo del amor de Dios, de la verdad que es Cristo, su falta de docilidad, de obediencia a su palabra, les hacía mantener una posición de enemistad, de rechazo de Cristo, de oposición a Cristo, para defender sus criterios pequeños, sus criterios que les hacían mantenerse en una posición de separados de Cristo. Es decir, no querían ser sus discípulos, no querían seguirlo, porque querían mantener sus criterios, sus opiniones, sus normas. Y por eso se ponen en oposición a Cristo y a sus discípulos. Los juzgan, los critican, los calumnian, se enemistan con el Señor. Lo juzgan. ¿Por qué? Porque ayer veíamos algo parecido, como ante la realidad de que los discípulos del Señor no estaban ayunando un día en que otros ayunaban, también se enfrentan con el Señor. ¿Por qué tus discípulos no hacen esto? ¿Por qué? Danos un motivo, danos una explicación. Y es que el hombre quiere ponerse por encima de Dios y pedirle cuentas a Dios, en vez de reconocer con humildad nuestro lugar y ponernos a sus pies y aprender de Él. El Señor, cuando envía a Samuel a escoger un rey a la casa de Jesé, nos revela algo muy importante. Dice, el hombre juzga por apariencias, mira los ojos, pero el Señor mira al corazón. Y es que la forma de juzgar el Señor no es conforme a nuestros criterios. Y esto en teoría lo aceptamos, pero en la práctica seguimos juzgando con nuestros criterios y pretendiendo que el Señor apruebe nuestras opiniones y nuestros juicios. Es decir, muchas veces caminamos en rebeldía a la voluntad de Dios porque no buscamos de corazón la verdad sobre las cosas. Y la verdad la tiene Él, quien juzga con verdad, con justicia, que ve el corazón, que conoce perfectamente la realidad, porque Él es la verdad, Él es Dios.
Por eso necesitamos dos conversiones. La primera es dejar de juzgar con nuestros criterios y que nuestra mente y nuestro corazón sean transformados según la verdad para aceptar la verdad que es Dios y viene de Él, de sus criterios, de su palabra, de su espíritu. Es decir, salir de esa situación en la que están estos fariseos, por ejemplo, y en la que estaba Saúl, de pretender que Dios apruebe nuestros criterios. No, al contrario, someter nuestra mente, nuestros criterios a la verdad que es Cristo, buscar activamente la verdad para que se realice, se cumpla la verdad, su voluntad en nuestras vidas. Y la segunda conversión es no solo no juzgar al Señor, no solo no ponernos por encima de la verdad, pretendiendo que tenga que aceptar nuestros criterios, sino compartir la mente de Cristo. Es decir, ya no vivir según la carne y los criterios mundanos y los criterios personales que todos tenemos, sino que nuestra mente esté tan unida a la del Señor, que nos dejemos modelar por Él, por su Espíritu, sin resistencia, hasta un grado en que podamos decir como San Pablo, tenemos la mente de Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo ponga sus mociones, sus ideas, su luz en nuestra vida y dirija nuestros pensamientos. Entonces ya no es que no seamos de aquellos que están en oposición al Señor y no entienden la obra de Dios y porque no la entienden la rechazan y juzgan las cosas de Dios creyéndose religiosos, eso sí, como estos fariseos, sino que somos movidos por el Espíritu. El espiritual lo juzga todo y a él no le juzga a nadie, dice San Pablo, porque juzga con verdad, porque tiene la luz de Dios para conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios, discernimiento de espíritus también, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da esta capacidad para entender la verdad, el fondo de las cosas, en cada situación. Aquello que necesitemos saber, claro, porque siempre habrá una limitación en nuestra vida presente, pero el Señor no quiere que estemos en la ignorancia. Al contrario, quiere que conozcamos la verdad y llevarnos por el Espíritu a la verdad completa. La verdad que necesitamos conocer para vivirla, para obedecer los planes de Dios, para caminar en su voluntad agradándole. Y esto significa una conversión, una transformación constante de nuestros criterios y sobre todo tener la luz del Espíritu, para que nuestro corazón, lo que mira al Señor, esté iluminado por Él, por la verdad, y podamos conocer como Él conoce. En definitiva, la eternidad no será otra cosa más que esto. Seremos conocidos y conoceremos como somos conocidos, dice San Pablo. Es decir, ante la presencia de Dios todo es transparente, Dios penetra todas las cosas, pero quien está en Él también lo penetra todo, lo conoce todo y conoce hasta las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos permite conocerlo. Entonces, sin obstáculo, ahora en un proceso de conocimiento progresivo, de transformación, pero ya si somos del Espíritu, tenemos esta posibilidad, esta capacidad que Él nos da. ¿A quiénes? A quienes lo buscan de todo corazón, a quienes son humildes, a quienes rinden sus criterios pequeños, mezquinos, engañados, para recibir la luz de Dios y ser dóciles a ella. Así sea.